Abra su Evangelio en San Lucas capítulo 11 y vamos a leer un versículo 13. Luego vamos a leer los demás, pero vamos a hablar algo muy importante que tiene que ver con algo que Dios me ha estado mostrando estos días y que yo recién cuando vine aquí me puse a pensar en esto, el Espíritu Santo me confirmaba y bueno, me estoy conteniendo continuamente para no derramar lágrimas delante del Señor. Y por otro lado escucho lo que dice la Biblia, no reprimas tus lágrimas. ¿Por qué? Porque las lágrimas producen cambios, producen efecto en los demás muchas veces. Cuando usted ve llorar a una persona, ¿qué pasa? ¿Llora con ellos o no es así? Amén. Y muchas veces en esas lágrimas hay arrepentimiento, hay quebrantamiento, etc. Bien, Lucas 11:13, póngase de pie en reverencia a Dios. Dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tomen asiento. Fíjese que Dios espera que le pidamos el Espíritu Santo. Estos días estuve atendiendo a ciertos hermanos y dentro de esos hermanos había una joven que la verdad que cuando le miraba tenía una cara más bien del otro lado. Y yo sé que está entre nosotros, pero no voy a dar nombre para que usted ni se dé cuenta. ¿Me entiende? Y lo primero que le pregunté si había recibido a Cristo como Señor y Salvador y me dijo que sí. Hay mucha gente que pasa a recibir a Cristo, pero en realidad muchos de ellos no lo es así. Entonces, lo primero que le pregunto es si ella hablaba en lenguas. Porque una de las señales que Dios ha dado es el hablar en otras lenguas conforme el Espíritu le da. Cuando el Señor le da lenguas, la Biblia dice que ora correctamente porque el Espíritu pide correctamente a Dios el Padre. Entonces ella puso en práctica eso de orar en lenguas. Y hoy la vi y está como salió cambiada y transformada. Ahora, ¿cuáles eran los pensamientos que venían sobre ella? De matarse, de suicidarse, de cometer una locura, porque el diablo es padre de mentira y él te va a atormentar cuando tú le das lugar. Y cuando tú no usas las armas que Dios te ha dado, vas a estar en problemas. Esto yo estoy viendo con muchas personas. De ahí, hermanos, que en la manera que se acerca al Señor, y lo vemos que esto está por suceder en algún momento, tenemos que mirar más al cielo y tenemos que afirmar mucho más nuestra vida. Estos días yo le decía algo que estuvimos mirando con Graciela, ayer volvimos a mirar y volvimos a mirar más sobre todo esto, porque hoy tenemos Internet y podemos ver muchas cosas que antes no podíamos ver. Y yo les decía que el único ave que corre al águila, ¿me entiende?, es el cuervo. Y mirábamos cómo el cuervo vuela por arriba y cómo le pica el cuello o la cabeza. Y el águila lo que hace es empezar a subir, a tal punto que él puede subir en las alturas y el cuervo se queda sin oxígeno y tiene que bajar. Y ahí, hermano, que hay un mensaje que cuanto más los elevamos espiritualmente, vamos a ser bendecidos por Dios y no va a haber cuervo que nos pueda picar la cabeza. Si volamos bajito, nos va a estar picoteando la cabeza, como en algún momento esta jovencita, que te puede llevar, hermano, a suicidarte. Por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Y de la abundancia del corazón
habla la boca. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Es el Señor? ¿Son las cosas de Dios? ¿Lo tienes como fundamental o hay otras cosas que están reemplazando ese lugar tan importante que el Señor quiere ocupar en tu vida? El 22 del 8 del 24, estoy tomando nota porque estoy empezando a escribir las fechas. Tuve una visión donde me acerqué a después de caminar un largo tiempo, llegué a un altar del Antiguo Testamento. Yo creo que era un altar todo preparado para ofrecer el sacrificio, para prender fuego a la leña, ¿me entiende? Usted mira la Biblia, va a encontrar esos altares en diversas maneras y formas, ¿me entiende? Y allí llegábamos, no solamente llegaba yo, sino llegaban otros también, pueden ser hermanos, pueden ser pastores, pueden ser siervos de Dios, y allí yo le decía: ¿cuándo, Señor, comenzarás a hacer los milagros extraordinarios que la Biblia menciona? Bueno, empecé a buscar en la Escritura y la Biblia nos habla de muchos altares y hay un altar que se encuentra allí en Lucas, en el capítulo 1, versículo 9 al 13, donde ahí habla de un sacerdote que le tocó la fecha de celebrar el sacrificio y que él fue y entró al tabernáculo allí, ¿me entiende? Y él allí se presentó delante del altar del incienso. El altar del incienso es el que está antes de entrar al lugar santísimo. Es el lugar donde se presentaban el altar del humo, es decir, ellos raspaban las pezuñas de las cabras, las pezuñas de las ovejas, y en ese fuego ellos echaban ese incienso. ¿Me entiende? Y esto generaba un olor fragante y un humo que subía a la misma presencia de Dios. Ese es el altar de la oración. Fíjese lo que Dios me muestra a mí, fíjese lo que dice la Escritura y cómo tenemos que acercarnos a ese altar del incienso y presentar ese olor fragante que son nuestras oraciones. Ahora, las cabras y las ovejas, de acuerdo a lo que habían comido, el pasto que habían comido, era el olor fragante o era el olor horrible. La pregunta es, ¿qué comemos diariamente? ¿Qué comemos durante la semana? ¿Qué comemos durante el mes? ¿Qué comemos durante el año? ¿Comemos palabra? ¿Comemos buenos pastos? ¿Comemos los pastos que son olor fragante al Señor? ¿O estamos comiendo pastos prohibidos que no van a traer ningún olor fragante a la presencia del Señor? Debe hacerse un autoexamen todos los días de su vida. ¿Está volando bajo para que le piquen la cabeza a los cuervos? ¿O está subiendo como el águila por las alturas para que ya nada le pueda atormentar? Tormentas eléctricas, tempestades. Bueno, ¿quiere ser un águila que está por allá encima? ¿O quiere ser un gorrión que cuando vienen las tormentas va y se mete dentro de los árboles y no sabe cómo cuidarse? ¿Está entendiendo lo que quiero decirle?
seguramente recuerdan muchas de estas cosas que yo he dicho. Bueno, Graciela nos va a leer allí, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Ve? Hay que entrar al santuario del Señor. ¿Qué más? Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Orando. Fíjese qué importante que es la oración. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué llegó? Tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Amén. Ahí nomás. Y llamará su nombre Juan. Amén. Bueno, esta fue una de las palabras que Dios me dio cuando yo comencé la obra. Antes de comenzar la obra, antes de venir a esta ciudad a predicar el Evangelio, apenas tenía 1 año y algo en el Señor, o, ¿me entiende? Meses. Dios me habló a través de esta palabra y me dijo: te voy a dar un hijo varón y lo llamarás Lucas y será mi médico amado. Bueno, usted sabe que eso se cumplió, y la verdad de las cosas que cuando Dios te da una palabra, cuando tú la crees y cuando viene de parte de Dios, se cumple. Por eso, cuando algunos quieren cambiar el evangelio pentecostal por otro, bueno, yo soy pentecostal de pura cepa. Anoche fui a escuchar un poco los exámenes que le dieron a los que están estudiando y me puse a escuchar y dije: gracias Señor, porque no han caído, por lo menos las encuestas que hicieron, ¿me entienden?, ninguna doctrina errónea. Cuidemos la doctrina, cuidemos la mente, cuidemos lo que nosotros creemos y lo que se marcó aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que usted tiene acá en la cabeza van a ser sus acciones, sus formas de proceder y de actuar. Por eso tiene que llenarse de la sana doctrina, de la palabra de Dios, de conocer la Biblia, justamente para no errar el camino. Amén, hermano. Ahora dice Mateo 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Ahora, usted encuentra, por un lado, Lucas diciendo: os dará el Espíritu Santo. Por el otro lado, dice: le dará buenas cosas a los que se los piden. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide o golpea, se le abrirán las puertas, dice la Biblia, Dará buenas cosas. Así que cuántas cosas nosotros necesitamos muchas veces, y Él nos va a dar buenas cosas, nos va a dar las cosas que nos van a hacer bien. Entonces, leemos nosotros nuevamente en Lucas, en el capítulo 11, y el verso 9 dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cuánto anhelo hay de las cosas de Dios? ¿Cuánto queremos más y más y más de Dios? Bueno, esto dice la Biblia. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces quiere decir que cuando usted tiene el Espíritu Santo, cuando usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene algo adentro que es tener todo lo que usted necesite, todo lo que le va a hacer bien para su vida y para pasar en esta tierra de peregrinos para llegar un día a la eternidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios nos está diciendo, se están acercando al altar del incienso, se están acercando varios a pedirle al Señor que haga milagros extraordinarios y sanidades y cosas sobrenaturales como la Biblia nos dice, porque dice que somos participantes de la naturaleza divina. Ahora, es la acción. Hablaba el hermano de la acción de agradecerle a Dios, pero eso no es suficiente. La acción es ver qué haces tú con tus manos, qué haces tú con tus pies, cuánto das para el Señor. No hablo solamente, hermano, de lo material, hablo también de aquello que es socorrer al que está mal, al que está hambriento, al que está sediento, al que no tiene que comer. Es decir, tu oración en favor de esa vida, pero tu acción de decir, toma, acá tenés un paquete de arroz, acá tenés esto, acá tenés lo otro, para que pueda también pasarlo. Y la Biblia en el contexto dice eso. ¿Amén? Parece que ese amén es poco. Así que dará buenas cosas. La Biblia habla de buenas dádivas. La dádiva, hermano, son cosas que se dan de forma gratuita. Cuando usted da algo, usted no tiene derecho de pedirle nada. Lo he predicado de muchas maneras. Si a usted le regalan un auto y ese auto después viene el pastor y le dice, hermano, necesito el auto para ir al aeropuerto a buscar al pastor tal que viene. Y el hermano le dice, no se lo presto, no se lo doy porque lo necesito. Usted no puede reprocharle nada ni decirle, pero yo te lo di. Porque todo lo que se da no tiene derecho de demandarlo. Eso enseña la Biblia. Usted lo da para Dios. Ahora usted sí a Dios puede decirle, Señor, necesito que me provees para ir a buscar al pastor al aeropuerto. ¿Cuánto entienden eso? Estoy usando aeropuerto porque justo tenemos que ir para allá. Entonces, las dádivas son cosas que se dan de forma gratuita y sin esperar nada a cambio. ¿Quién dio todo sin esperar nada? Cristo se entregó por todos nosotros, por todos los pecadores. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano, esto? Que Dios es un Padre que está en los cielos, quien le da cosas buenas a quienes se la piden, porque eso es lo que hace el Padre. Cuando su hijo le pide algo, ¿qué le da a usted? Si le pide un huevo, le da un escorpión. Si le pide, bueno, la Biblia dice pescado, usted le da una víbora. Usted tiene acciones favorables hacia los hijos, ¿o no es así? Bueno, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará buenas cosas, o nos dará todas las cosas, o nos dará el Espíritu Santo, para que a través del poder del Espíritu Santo y la vida interior podamos vivir una vida diferente y distinta sobre esta tierra? Amén, hermanos. ¿Lo está entendiendo o no? Entonces, para entender bien esto, ¿me entiende? La respuesta está en Mateo 7:12.
Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere usted que los hombres hagan con ustedes? Que los saluden, que los respeten, que los veneren, que los amen. Vamos, mencione allí una lista de todo lo que usted quiere. ¿Cómo quiere usted, esposa, que su esposo lo trate? ¿Cómo quiere usted, esposa, que su marido accione con las acciones de gracia? ¿Se acuerda de ella? ¿La ama? ¿O simplemente es un objeto sexual? Para algunos lo es eso. No. Es la madre de tus hijos. Es con quien hiciste un pacto. Es con quien dijiste en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, te voy a estar acompañando y ayudando. Es quien está todos los días pensando cómo le puede hacer bien y no mal. Porque todos los días Cristo nos está haciendo bien. ¿A quién? A su esposa, que es la iglesia. ¿Está aprendiendo de Cristo o no? ¿O simplemente es una persona egoísta, tan egoísta, que solamente piensa en usted? Y que la esposa de repente es su sirvienta. Hola. ¿Está entendiendo o no? ¿Se ha puesto a pensar por todo lo que ha pasado su esposa? Estos días hablábamos con Graciela de ciertas hermanas y decíamos, ¿cómo no te vas a compadecer de esta persona por todo lo que ha pasado? Todo lo que han hecho con su vida. Honestamente, uno se compadece cuando ve por dónde han pasado ciertas personas por esa vida de tanto dolor y de tanto sufrimiento y de tantas cosas horribles que le han pasado. Lo dejo ahí. La Biblia nos habla, hermano, que tenemos ciertos derechos los cristianos. Tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha prometido para nosotros. Dios ha prometido miles de cosas buenas para nosotros. Y las dádivas, hermano, es la gracia, la benevolencia, también la benignidad, el favor, el regalo, regalos y todo esto inmerecido, porque por ahí no lo merecemos, pero eso es, hermano, lo que se llama lo que debemos responder nosotros en la manera que Cristo también respondió. Entonces las dádivas, ¿qué son? Gracia. ¿Tiene gracia? La benevolencia, el favor, el regalo. Regalo inmerecido, porque a veces no lo merecemos. Nosotros merecíamos que Dios nos diera ese regalo, el Padre que fue a su Hijo unigénito. No lo merecíamos. El tema está qué sentimos nosotros, porque si usted, hermano, siente que no, que usted merece, no merecemos nada, hermano. Absolutamente nada de nada. En Romanos capítulo 8, versículo 17 al 27, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí está, no quiero padecer nada. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La Biblia habla que va a haber una manifestación maravillosa de ángeles buscándonos, pero también va a haber una manifestación luego de ángeles y creyentes que previamente fueron sacados de este mundo, mientras en la tierra va a haber un caos como jamás lo hubo en la historia. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma está libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a uno y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuáles las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿tenemos el Espíritu? ¿No lo tenemos? Pidámoslo. Él nos dará el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu, tenemos todo lo que necesitamos. ¿O no es así, hermano? ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces tenemos que elevarnos espiritualmente cada día más. Y la característica, hermano, de un hijo de Dios es ser verdaderamente o verdadera fuerza según el interior. Es decir, nuestra fuerza no está en lo exterior, sino en lo interior. Pablo decía en un momento, mientras mi viejo hombre se va desgastando, el interior se va renovando cada día de gloria en gloria. Yo puedo experimentar que desde que comencé a servir al Señor, siempre tuve estos dones que Dios me ha dado, pero que ahora están en un crecimiento cada vez más y más. ¿Por qué? Porque este viejo, esta carne, se va desgastando, se va acercando a la sepultura, se va acercando para ir al polvo, pero el interior del espíritu, el que va a recibir un cuerpo celestial, se va renovando cada vez más. Y lo que antes a lo mejor me costaba días para entenderlo, ahora es así, tac, tac. Por eso le hablé de este sueño que el Señor me mostró, que estamos acercándonos a ese altar para pedirle en ese altar, el altar del incienso que habla en alguna manera en el Nuevo Testamento, para que el Señor comience a hacer milagros extraordinarios. ¿Lo cree o no lo cree? A veces pienso que Dios está seleccionando la iglesia para traer esto. Dios está seleccionando la iglesia para traer esto. Y eso va a ser extraordinario. Porque entonces, hermano, la fama del Señor va a correr por muchos lugares. Hay hermanos, hermanas, que han tenido ciertas visiones. Estoy diciendo, este hombre vive de visiones, sí. La Biblia me enseña y me afirma mucho esto. Que han visto, después que Dios en un momento me mostró un avión grande, inmenso, con todo el pecho de cristal,
algo que no he visto nunca en mi vida, que bajó acá, a donde estamos la iglesia ahora. Yo dije, esta es la iglesia. Pero inmediatamente después hubo quienes vinieron y dijeron, vimos avioncitos que vienen de distintos países para ver este gran avión. ¿No está diciendo algo Dios en esto o no? Yo creo. ¿Usted cree o no cree? ¿Dios cambió? No. ¿Dios puede hacer los mismos milagros que antes? Claro que sí. Pero hermanos, a veces nos queremos bajar de la cruz como predicó el pastor acá, que fue tan importante ese mensaje, porque no queremos sufrir, porque no queremos pasar por ciertas situaciones, porque no queremos sufrir la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todos los hijos, ¿o no es así? Y muchas veces no nos gusta eso. Estábamos preocupados nosotros por nuestra hermana Mena, que está con nosotros. Pobre hermana, con los años que tiene, se le cayó el marido de la escalera porque andaba en chancleta, refaló en el barro, ¿me entiendes? Se mojó y se cayó y se quebró la cadera. Y ahora está en el hospital esperando que le traiga la prótesis. Y con Graciela decimos, ahora, pobre hermana, va a tener que cuidarlo a él, estar ahí. Le digo, hermana, ¿cómo está su esposo? Ahí está, en el hospital, esperando la prótesis. Muy bien. ¿Y quién lo cuida? Ah, no, no te dejan cuidarlo, ahí se cuida solo. Ajá. Dios te pone en situaciones a veces donde te dejas solo y donde tenés que arreglártela, ¿o no es así? Y tenés que tratar con enfermeras y con esto y con otro, que por ahí las enfermeras no te van a tratar muy bien todas. Algunas son pacientes, algunas tienen ese don, pero otras no. Y me callo. Tanta cosa en la cabeza. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Bueno, Dios te dé entendimiento. Amén, hermano. Entonces la característica de un hijo de Dios es su verdadera fuerza surge del interior, de ese hombre nuevo. No se deja dominar por las emociones o pasiones, sino que renuncia sobre ellas con el poder que recibe a través de la oración, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Por el hombre nuevo, el que nos habla allí, el que nos dice las cosas, el que nos corrige muchas veces. Amén. Yo le decía a Graciela, este hombre no es de acá, que quiere hablar con nosotros y que en alguna manera, bueno, está molesto conmigo por uno de los mensajes que yo di en la conferencia, yo simplemente le voy a preguntar una cosa. ¿Está bien o está mal lo que estás haciendo? Nada más. Porque la conciencia te dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces no resistamos a la verdad de Dios cuando acá adentro nos está diciendo, estás haciendo mal, no es correcto lo que estás haciendo. Amén. ¿Qué queremos defender muchas veces? Decía un pastor que queremos defender lo indefendible, decía. Era nuestro pastor Sánchez acá al lado, ya falleció y se fue con el Señor. Hola. Cuando la conciencia nos dice que está mal, ¿está mal? No tratemos de mantener una imagen que no es real. Hermano, ¿cuántos años tenemos en el Señor y sabemos que hay un montón de cosas que estamos haciendo mal? Y vamos y resistimos a la conciencia y resistimos al hermano y resistimos a la hermana y resistimos a la esposa y resistimos al esposo y allí estamos tercos, porfiados
Y Dios dice, ¿cuándo vas a entender que yo te quiero usar, que yo quiero hacer cosas grandes, maravillosas contigo? Quisiera decir tantas cosas, pero no los puedo decir. Los filipenses, hermano, dice la Biblia que fueron una ofrenda agradable a Dios. Y esta ofrenda agradable que fueron a Dios fue por lo que el Evangelio hizo en la vida de los filipenses. ¿Qué hizo el Evangelio en tu vida? ¿Qué produjo cuando conociste la palabra bendita de Dios? Cuando el Señor te iluminó y tú escuchaste la palabra y entendiste que había una luz maravillosa que te estaba iluminando el alma, el espíritu, que te estaba iluminando de tal manera que decís, pero la Biblia, la palabra, el Evangelio dice otra cosa de lo que yo estaba haciendo. Y a veces nos hacemos la pregunta y dice, todo lo que yo hacía estaba mal. Estaba mal. Estamos orando por un sobrino de un hermano que tristemente ha tenido un accidente. Y ya estoy diciendo, ore por esa vida. Él en un momento vino y estuvo ayudando a un hermano aquí en el templo. Pero estos días él, por razones económicas, se puso a podar un árbol con una motosierra. Usted sabe que eso es muy peligroso. La motosierra siempre hay que usarla de costado, del otro costado, nunca de frente, porque te va a tirar para atrás, ¡tac!, te va a abrir la cabeza. Eso me lo han enseñado quienes han hecho cursos para saber cómo se usa la motosierra. ¿Está? El tío le dice, bueno, ya está, bajate. No, dice, quiero terminar porque quiero cobrar. Fíjese a veces la necesidad, ¿no? Que termino el trabajo, voy y cobro. En eso, que estaba cortando un árbol, se refaló, cayó. La motosierra no sé a dónde voló, pero él cayó y cayó con la cabeza para abajo. Lo tuvieron que dar vuelta rápidamente porque se estaba ahogando con la sangre. Lo internaron, lo dejaron allí en terapia intensiva. Hablamos con nuestro hijo para ver cuál era la situación y no nos dio ninguna respuesta favorable. Se hundió la cabeza para adentro, el cerebro se le corrió todo para un costado, se le quebraron 3 costillas y una costilla se le entró en el pulmón. Esa es la situación. Creo que ayer abrió los ojos, movió un poco la mano, pero no se sabe cómo va a quedar. Hermano, necesitamos milagros. Necesitamos ir al altar de Dios y llorar y pedirle que Él encienda el fuego de la gloria de Dios. ¿Qué pasa, hermano, que nos cuesta tanto ir al altar de Dios y orar y orar y llorar y pedirle y clamar y tomar ese tiempo con nuestro Dios? ¿Cuántas cosas se evitan y se solucionan a través de la oración? No le demos lugar al diablo, hermano, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. Yo estoy orando por ese joven y yo le decía al tío, vamos a orar para que
no quede allí con problemas que muchas veces después tenés que tener una criatura en condiciones horrendas. Y él me decía, ¿sabe cuánto le hemos hablado del Señor? Pero siguen con la idolatría y la idolatría y la idolatría y la idolatría. Hermano, la idolatría es cambiar otra cosa por lo que es Dios en nuestra vida. Usted puede ser idólatra a un auto, usted puede ser idólatra a un campo, usted puede ser idólatra a un reloj de oro, usted puede ser idólatra hacia una persona, hacia un ídolo, hacia el Sanacalla. Cuidado, hermano, porque es un pecado espiritual la idolatría. Es cambiar a Dios por otra cosa que no es Dios. Después nos alcanzan situaciones horrendas. La Biblia dice que para los impíos, es decir, aquel que sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal, lo hace, la vida se le cortará a la mitad de la vida. Dice la Biblia. Es decir, que llega a 40, 50 años y se tiene que ir cuando podría seguir viviendo un montón de años más, como nuestra viejita ya con 90, casi 100 años, la esposa de Agustín. Cuando nosotros íbamos allá, no sabe cómo se preocupaban por atendernos. Abrían la heladera y sacaban todo lo que tenían adentro de la heladera y lo ponían adelante nuestro para que nosotros estábamos asombrados que ellos, siendo la autoridad máxima de la IEP, nos hicieran ese servicio. Pero tenían ojos ellos con visión ya de Dios. Y sabían que a ese joven y a esa jovencita que estaban atendiendo, que no sabíamos nada ni nada de nada, eran los futuros pastores de la IEP, de la institución. Visión de Dios. Y escuchábamos su loro ahí que cantaba. Porque la hija del pastor le había enseñado por el loro a cantar. Se me fue mi amor, se me fue mi querer, pobrecito, decía el loro, nosotros lo escuchábamos. Entonces los filipenses fueron una ofrenda agradable a Dios. ¿Pero por qué? Por lo que hizo el Evangelio en la vida de ellos. Cuando el Evangelio llega al corazón, cuando tú lo aceptas el Evangelio, cuando tú te abrazas del Evangelio, las buenas noticias de Dios, cuando tú te tomas de Él, el Evangelio cambia a las personas, hermano. Cuando tú resistes al Evangelio, vas a tener problemas. Y si en algún momento te echaron los demonios de tu cuerpo, el diablo anda por allí buscando dónde reposar y como no encuentra lugar, vuelve a su casa de donde salió. Y si la casa, tu vida, mi vida, está desocupada, no está llena de palabra, no está llena de Dios, no está llena del Espíritu Santo, entra y tu postrer estado viene a ser 7 veces peor que antes. Ay de aquellos que toman el Evangelio y le dan las espaldas. Si Dios te llamó por amor para que tú vivas con Él en la eternidad, para que tú participes de la mesa del Señor donde Él se va a ceñir y nos va a servir. Lo dice literalmente para que lo entendamos como la esposa. Ninguno es esposa, somos la esposa, la iglesia, para hacerlo entender qué importante que es la esposa para un hombre. El que haya esposa, haya el favor de Jehová. ¿Y sabe lo que es perder la esposa? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí.
de lo que también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Cuando hay una iglesia que aprende a dar, que aprende a abrir la mano, que aprende a socorrer a uno, a otro, que se mueve, vamos, por la palabra de Dios, es un olor fragante. Le dije a mi hija, Vanessa, conseguime tal perfume, hija. ¿Le gusta a usted el perfume o no? Pero los perfumes son caros. No, el perfume es lo más barato que hay. Aunque te dan unos frascos grandes, pesados, y adentro está medio poco, pero es lo más barato, porque usted un poquitito nomás que se pone acá, ¿O no así? ¿A dónde se pone el perfume? ¿Acá? ¿O por acá? ¿A dónde se pone? Cara. Y después le dice a su ser querido, oleme. Digo, mija, porque ya está por venir, ¿me conseguiste el perfume? No. Y no sabe lo que te llevo, ¿ves? No sabe, así que ahora cuando venga ella, cuando venga a la reunión, yo voy a entrar. Hola, amén, hermano. En una de esas está hecho con flor de sapo. No sé si le conoce. Quiero recomendarle algo. Que todos los días, a través de su oración, de su clamor, porque yo sé que ahora, a través de este mensaje, usted va a tratar de estar más en el altar, va a tratar de orar más, va a tratar, pero su carne no le va a querer, Su carne le va a decir no y no y no, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere predicar, la carne no quiere que guarde nada de la palabra de Dios. La carne es su primer enemigo. Si su carne está fuerte, si su carne está crucificada, que ya no vive más en la carne sino en el espíritu, por el hombre interior, es otra cosa. ¿Lo entendieron, hermano? Dice Gálatas 3:13, que esta es la recomendación que usted diga todos los días cuando camina por ahí, lo recuerde esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero usted diga, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo cargó sobre la cruz todas las maldiciones que venían para nosotros. Ahora, ¿lo cree? Y cuando algo le toca, ¿qué dice?
¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Porque, hermano, muchas cosas pasan en la vida. Simplemente tiene que decir, si lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán conmigo? Simplemente tiene que decir, una prueba más para mostrar que amo a Dios, no me voy a bajar de la cruz. Si tengo que padecer, también padecieron los hermanos. Si me dan azote, Pablo dice, 40 menos 1. Si tengo que escapar y largarme de un muro con un montón de sábanas atadas para llegar allá abajo y disparar, y allá estoy. Si Dios mandó el ángel allí y desató las cadenas para que no me mataran como a Jacobo le tocó ir a morir por la causa. Hermano, el tener una vida espiritual, estamos dispuestos a todo, y es ahí donde lo tenemos que demostrar. Cuando por ahí injustamente hacen cosas contra tu vida, tómalo de una manera positiva. Cuando usted sube en el ascensor, ¿qué lee ahí? Fíjese qué dice ahí. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo, acá está, que me fortalece. Amén. ¿Qué más dice ahí? Lo mejor está adelante. Aunque te digan, pero ¿qué va a ser? Lo mejor va a estar adelante. Sí, lo mejor para mí está adelante, porque un día voy a estar con el Señor. Y dejaré todo este mundo, y dejaré todas las cosas acá, y dejaremos este mundo de pecado. Y aún la misma naturaleza gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Bueno, también estamos viviendo días donde el enemigo en alguna manera está tratando de confundirnos y de engañarnos. Tenemos un gallo que no sabemos de quién es. ¿En serio? Un gallo. Y tan lindo gallo que no tenés idea. Nos viene a visitar todos los días. Sale Graciela con el maní, con el maíz, el pisingallo ese para hacer florcita. El tipo entra ahí en la puerta nuestra y come. Y se va. Al otro día, a la tarde, viene vuelta. Se mete allá en el negocio de rolo y pasó al patio atrás. ¿Y para qué las gurisas te imaginas? A darle de comer. Come y se manda a mudar. Yo tengo que averiguar de quién es este gallo para avisarle que viene a comer acá. No es cosa que alguno se lo agarre el gallo, se lo robe, se lo coma y me van a echar la culpa a mí que yo me comí el gallo. ¿Usted nunca comió un gallo? Es rico el gallo, ¿eh? Pero usted sabe qué tiene que hacer con el gallo. Primero, tiene que darle alcohol y emborracharlo bien. El gallo sale caminando y se cae para todos lados. Cuando usted lo ve bien borracho, ahí mátelo y ahí la carne es blanda. No me va a robar el gallo ahora para probar si esto así. Pónganse de pie, hermano, perdonen las bromas. Pero tenemos que saber que fuimos llamados a vivir una vida santa y distinta. Sebastián, te voy a mandar a hacerme algo. Subí a mi biblioteca arriba, entre los libros que están ahí arriba está mi ritual. ¿Por qué no lo traje? ¿Estamos? Y vamos a pasar a esto tan importante que es la mesa del Señor. Amén. Yo lo puedo hacer sin ritual también, pero me gustaría que los hermanos que están aquí pudieran participar a través de todo esto. Vamos a tomar nuestro tiempo de oración. Padre, te agradecemos por la palabra que nos has traído en esta mañana.
pensaba mucho en la palabra que tenía que traer para este día, pensaba en los tabernáculos, pensaba, Señor, en aquella fiesta del holocausto, aquello que tú mandaste a través de los tiempos a celebrar el Cordero Pascual, porque a través de esta Pascua, Señor, a través de ese Cordero inmolado, Señor, nace esta historia tan maravillosa que es la Santa Cena, la cual se cumple todas aquellas palabras proféticas a través de los profetas, a través de los siervos suyos en el tiempo, que sería el Cordero que vendría a este mundo, que quita el pecado del mundo. Aquellos sacrificios tapaban simplemente el pecado, pero a través de Cristo son borrados nuestros pecados. Tu palabra dice que tú lo echas a lo profundo del mar y que no harás más memoria de ellos. Hoy nos acercamos a ti para recordar ese momento maravilloso donde tú te sentaste allí con los apóstoles y donde tú allí celebraste la Pascua y donde a través de esa Pascua nació la Santa Cena y donde tú, oh Dios mío, dijiste claramente estas palabras maravillosas, lo que Pablo también decía. Pablo decía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas veces que la bebiere en memoria de mí. Y tomaste aquellos dos sacramentos que le llamamos el pan y el vino, porque todos los días, cada vez que nos sentamos a la mesa, tú quieres hacernos recordar a través del pan y a través del vino que tú un día llegaste a este mundo y entregaste tu vida y entregaste tu sangre y entregaste tu carne, tu cuerpo, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de que un día vamos a vivir contigo en la eternidad. Hoy vamos a celebrar esta Pascua, esta Santa Cena, este recordatorio, Dios mío, que tú nos dejas a través de las Escrituras para que seamos renovados y fortalecidos. Señor, bendice la iglesia, bendice los hermanos, hazle bien en este día, que la palabra que ha sido predicada, que la cena que vamos a participar pueda quitar muchos males, pueda restaurar muchas vidas y que podamos vernos en estos días yendo un paso más adelante, aguardando aquellos días donde tu palabra dice: tus glorias postreras serán mayor que las primeras. Que en este lugar que has hecho tantas maravillas durante tanto tiempo, puedas volver a hacerlas, pero en mayor forma y en mayor manera. Yo creo que al mostrarnos, oh Dios mío, este altar, nos estás diciendo: pídame, búsqueme y van a hallarme, porque tú estás dispuesto a sanar, a hacer milagro extraordinario, a cambiar la historia, Señor amado, aún de nuestra iglesia. Yo los bendigo, los hermanos, los encomiendo a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.